¿Sabías que uno de los comediantes más icónicos de México fue rechazado por su propia familia, por nacer diferente? Su nombre fue José René Ruiz, pero todo el país lo conoció como Tuntún. Con una estatura que lo hacía destacar desde el primer segundo, fue víctima de burlas, prejuicios y rechazo. Pero nada de eso lo detuvo. Su vida fue una batalla constante entre el desprecio social y la búsqueda de un lugar bajo los reflectores. Y lo logró. Se convirtió en leyenda, aunque su historia, increíblemente, sigue siendo poco conocida. Hoy vamos a contarte lo que nadie te ha contado. Porque detrás de su risa, había heridas profundas. Y detrás de su cuerpo pequeño, existía un corazón gigante que cambió para siempre el cine nacional. Si alguna vez te reíste con él sin saber lo que tuvo que soportar para llegar a ti, este video es para ti. Y si eres de los que creen que estas historias deben seguir vivas, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Aquí no solo hablamos de celebridades, exploramos sus vidas reales, los momentos que los formaron y las batallas que pelearon cuando las cámaras estaban apagadas. Cada semana, te traemos relatos que conmueven, que enseñan y que sorprenden. Así que no te lo pierdas, suscríbete ya y acompáñanos en este homenaje al verdadero corazón de la comedia mexicana, Tuntún. José René Ruiz nació el 22 de noviembre de 1932 en Tampico, Tamaulipas, y desde el primer momento, su vida estuvo marcada por el juicio ajeno. Al poco tiempo de nacer, los médicos confirmaron que padecía acondroplasia, un tipo de enanismo. Para su padre, la noticia fue una vergüenza. Se dice que lo ocultó de vecinos y amigos, que ni siquiera quería que saliera de casa. La educación, la socialización y los juegos típicos de la infancia le fueron negados. Su madre, aunque más compasiva, tampoco tuvo las herramientas para enfrentar la situación. Así, José creció aislado. Pasaba horas observando desde una ventana, mirando a otros niños correr, estudiar y jugar, mientras él se mantenía dentro, en silencio. Pero no era un niño amargado. Al contrario, su mente creativa comenzó a encontrar escape en la imitación y el humor. Frente al espejo, hacía voces, gestos y personajes que sacaba de lo poco que lograba ver en la calle o escuchar en la radio. Su mundo interior se volvió rico, colorido, una especie de refugio donde todo era posible. Y en ese refugio, nació Tuntún, mucho antes de que el mundo supiera su nombre. Cuando su familia comenzó a pasar por graves problemas económicos, José tuvo que salir a trabajar. No había otra opción. Empezó vendiendo dulces, luego lavando autos y más tarde, ayudando en tianguis. Fue en esos espacios populares donde su talento comenzó a aflorar. Hacía reír a clientes, imitaba a locatarios, inventaba chistes improvisados. Su presencia llamaba la atención no por su estatura, sino por su carisma. Fue así como un día, en una plaza de la Ciudad de México, un productor lo vio haciendo imitaciones y le ofreció una oportunidad que cambiaría su vida: aparecer en una película. El año era 1949, y el filme se titulaba El Rey del Barrio. Compartía pantalla con uno de los gigantes de la época, Germán Valdés, más conocido como Tintán. Contra todo pronóstico, el debut de Tuntún fue explosivo. Aunque su papel era pequeño, su carisma se robó la pantalla. La crítica lo mencionó, el público lo aplaudió, y los productores comenzaron a llamarlo. Así empezó una relación entrañable con Tintán, quien lo acogió como amigo, mentor y compañero de aventuras cinematográficas. Juntos, filmaron varias películas que hoy son joyas del cine mexicano. Tuntún se convirtió en un elemento recurrente en las películas de comedia. Su imagen era inconfundible, su humor físico arrancaba carcajadas y su voz aguda se volvió sello de identidad. Pero detrás del personaje había una lucha constante por ser respetado como actor. La industria del cine no lo veía como estrella, sino como curiosidad. Muchas veces fue encasillado en papeles menores, usado solo para provocar la risa fácil. Él lo aceptaba con humildad, pero también con una tristeza oculta, porque sabía que tenía más talento del que le dejaban mostrar. Sin embargo, su espíritu era indestructible. Cada escena que interpretaba, la hacía con una entrega total. No importaba si era el portero, el mesero, o el chistoso del fondo. Tuntún llenaba la pantalla con su presencia. Y eso no pasó desapercibido. El público lo amó. Los niños lo imitaban. Los adultos lo esperaban en cada estreno. Se convirtió en símbolo de alegría para un país que necesitaba reír. Poco a poco, su nombre empezó a tener peso. Pero a nivel personal, seguía enfrentando obstáculos. El amor, por ejemplo, no le fue fácil. Mucho menos, el respeto fuera del set. Ya como figura pública, José René Ruiz intentó mantener su vida personal alejada de los medios. Sin embargo,
Su historia de amor con una joven fuera del medio fue ampliamente comentada en las revistas de la época. La relación terminó cuando la familia de ella, influenciada por prejuicios sociales, la obligó a terminar con él. Esa herida dejó una marca profunda. Tiempo después, se casó con Rocío Gens, bailarina con la que tuvo 2 hijos. Fue un matrimonio lleno de altibajos, pero que le dio un refugio por algunos años, hasta que las traiciones lo dejaron solo otra vez. El éxito de Tuntún en la pantalla grande no fue casualidad, sino el resultado de una mezcla perfecta entre talento natural, carisma inigualable y una resiliencia pocas veces vista. Durante los años 50 y 60, su figura apareció constantemente en el cine mexicano, especialmente en las llamadas películas de ficheras. Aunque algunos críticos minimizaban ese tipo de cine, el público lo adoraba. Tuntún se convirtió en un ícono del entretenimiento popular, de esos que no necesitan protagonizar para quedarse grabados en la memoria. Cada vez que aparecía en escena, la risa estaba garantizada. Y eso, para él, era lo más importante. Pese a su creciente popularidad, Tuntún enfrentaba una dura paradoja. Era famoso, pero no millonario. Mientras otros actores de su nivel disfrutaban de contratos generosos, él seguía cobrando sueldos modestos. Muchos lo consideraban simplemente un actor cómico de relleno. Pero lo que nadie podía negar era su disciplina. Siempre puntual, siempre amable, siempre dispuesto a improvisar si se lo permitían. Sus compañeros lo respetaban, y los técnicos del set lo adoraban. Nunca hizo escándalos, nunca exigió privilegios. Solo quería actuar. Solo quería demostrar que, aunque su cuerpo fuera pequeño, su talento no tenía medida. Su amistad con Tintán fue uno de los pilares más importantes de su carrera. Germán Valdés no solo lo impulsó en el medio, sino que también lo defendía cuando otros intentaban minimizarlo. Se dice que en más de una ocasión, Tintán exigió que Tuntún fuera incluido en el reparto, incluso si no estaba contemplado originalmente. Esa camaradería genuina lo marcó para siempre. Cuando Tintán murió en 1973, Tuntún cayó en una profunda tristeza. Había perdido a un amigo, un protector, un aliado en un medio que muchas veces lo trató como un adorno y no como el artista que era. Con el paso de los años, Tuntún logró ganarse su lugar en el corazón del público, pero también vivió episodios de profundo dolor. En los años 80, su situación financiera empezó a deteriorarse. No supo manejar bien el dinero que ganó, y muchos de sus conocidos aprovecharon su generosidad. Ayudó a actores en decadencia, prestó dinero a amigos y familiares, y nunca reclamó nada. Al final, quedó prácticamente en la ruina. Su esposa Rocío también se alejó, y las traiciones de su entorno lo golpearon con fuerza. Aún así, nunca dejó de trabajar. Cada papel que conseguía, lo tomaba con entusiasmo y entrega. Durante esta etapa final de su carrera, Tuntún empezó a participar en programas de televisión, sketches humorísticos y espectáculos en vivo. Aunque los grandes papeles ya no llegaban, su nombre aún era garantía de risa. La gente lo saludaba con cariño en la calle, lo reconocían en todas partes. Pero él, en la intimidad, confesaba sentirse cansado. No físicamente, sino emocionalmente. Había dado todo, había hecho reír a millones, pero seguía sintiéndose subestimado por el medio artístico. Muchos productores lo seguían llamando solo para el papel del enanito, y eso lo frustraba. Hacia finales de los 80, su salud empezó a deteriorarse. A pesar de eso, siguió asistiendo a eventos, entrevistas y hasta funciones de beneficencia. Fue entonces cuando pidió, con humildad, ser aceptado en la casa del actor, el refugio para intérpretes retirados y en situación vulnerable. Sus compañeros, al saber que Tuntún lo solicitaba, no dudaron en abrirle las puertas. Allí pasó sus últimos meses, entre recuerdos y visitas esporádicas de amigos del pasado. El 16 de octubre de 1993, su corazón dijo basta. Un infarto terminó con su vida, pero no con su legado. Porque Tuntún no fue un personaje, fue un fenómeno. A su funeral acudieron colegas, periodistas, fanáticos de todas las edades. Fue sepultado en una cripta del cementerio Mausoleos del Ángel, en la Ciudad de México. En su tumba, más de una persona dejó flores, fotografías y notas de agradecimiento. Porque Tuntún no solo hizo reír, también enseñó. Enseñó que se puede triunfar desde la desventaja, que el respeto se gana con trabajo y que, a veces, el humor es la forma más valiente de resistir. Su figura, tantas veces ridiculizada, quedó inmortalizada como símbolo de lucha, talento y dignidad. Y aunque hoy muchos recuerdan su nombre con una sonrisa, pocos conocen realmente su historia. Por eso, este homenaje busca rescatarlo del olvido, para que nuevas generaciones sepan que detrás de cada broma, había un ser humano con heridas,
sueños y una capacidad inmensa de amar y de dar. Tuntún no necesitó grandes discursos para ganarse al público. Solo necesitó entrar en escena, mirar a la cámara y hacernos reír. Porque en el fondo, eso es lo que mejor sabía hacer, repartir alegría, incluso cuando él mismo tenía poco para sí. Su historia continúa. Pocos conocen las verdaderas dificultades que Tuntún enfrentó fuera del escenario. Si bien su figura pública era sinónimo de humor y ternura, en lo privado la vida le jugó muy duro. Uno de los mayores obstáculos que tuvo que superar fue la forma en la que la sociedad lo encasilló desde niño. Durante décadas, fue víctima de discriminación por su estatura, no solo en su niñez, sino en cada etapa de su carrera. En castings, muchas veces ni siquiera lo dejaban hablar. No hay papeles para gente como tú. Era una frase que escuchaba constantemente, incluso después de haber aparecido en más de una decena de películas. La falta de oportunidades lo obligó a aceptar papeles que rayaban en la humillación. Muchos guiones lo retrataban como el extra de una escena. Entraba, tropezaba, decía una línea ridícula, y salía. Nunca se le ofrecían personajes con profundidad emocional, y si lo hacía bien, decían que fue suerte. Esta constante subestimación desgastó su autoestima. Dicen que incluso llegó a llorar en camerinos después de escenas donde sentía que lo estaban usando más como objeto de burla que como actor. Pero cada día volvía, se maquillaba, ensayaba y daba lo mejor. Porque no sabía hacer otra cosa que no fuera actuar. Otra de las etapas más difíciles en su vida fue cuando su matrimonio comenzó a desmoronarse. Rocío Gens, su esposa, fue durante años su compañera, su apoyo emocional y madre de sus hijos. Pero con el tiempo, las tensiones económicas, las ausencias prolongadas por trabajo y las diferencias personales se hicieron cada vez más grandes. A esto se sumó la traición de personas cercanas que, aprovechando la confianza de Tuntún, comenzaron a manejar sus finanzas y terminaron por dejarlo prácticamente en bancarrota. En entrevistas posteriores, colegas suyos aseguraban que él sabía que lo estaban robando, pero prefería no confrontar para evitar conflictos familiares. En uno de los momentos más oscuros de su vida, Tuntún vivió una breve etapa de depresión profunda. Se recluyó en su casa, dejó de contestar llamadas y rechazaba invitaciones laborales. Fue entonces cuando varios compañeros del medio, enterados de su situación, comenzaron a visitarlo para animarlo. Uno de ellos fue el comediante Manuel "El Loco" Valdés, quien no solo lo convenció de regresar a los escenarios, sino que además lo incluyó en varios proyectos, dándole así una nueva oportunidad. Tuntún renació anímicamente gracias al cariño de sus colegas, pero también porque, pese a todo, seguía creyendo en su vocación. Los años siguientes no fueron fáciles. Aunque volvió a trabajar con frecuencia, la salud de Tuntún empezó a deteriorarse visiblemente. Sufría de dolores constantes en la espalda y las articulaciones debido a su condición ósea. Sin embargo, rara vez se quejaba. En el set, siempre tenía una sonrisa y una palabra amable para todos. Pero por dentro, estaba agotado. Las noches eran cada vez más largas, y sus pensamientos más tristes. Pensaba mucho en sus hijos, en lo que les dejaría, y en cómo sería recordado. A veces decía que no le importaba morir pobre, siempre que la gente no lo olvidara. En uno de sus últimos cumpleaños, ya viviendo en la casa del actor, un grupo de artistas organizó una pequeña celebración para él. Le cantaron, le llevaron pastel, y hasta le improvisaron un sketch en su honor. Esa noche, se dice, Tuntún lloró como un niño. No por tristeza, sino porque se sintió verdaderamente querido. Fue uno de los pocos momentos en los que dejó ver su vulnerabilidad abiertamente. He tenido una vida difícil, pero ha valido la pena cada segundo por momentos como este, habría dicho frente a sus amigos. Esa frase, sencilla, pero poderosa, resume el espíritu de un hombre que jamás se rindió. A lo largo de su vida, Tuntún tuvo que hacer frente no solo a los prejuicios del medio artístico, sino también a una sociedad que aún no entendía la inclusión. Muchas veces lo señalaron en la calle, lo imitaron cruelmente, y hasta hubo medios que hicieron burlas ofensivas sobre su físico. Sin embargo, él jamás respondió con odio. Su respuesta fue siempre el humor, la elegancia y el trabajo duro. En el fondo, sabía que cada paso que daba abría camino para otros actores como él. Su lucha no fue solo personal, fue la de todos aquellos que, como él, alguna vez fueron definidos solo por su apariencia. La historia de José René Ruiz, más conocido como Tuntún, es un retrato profundo de cómo el talento y la perseverancia pueden abrir caminos, incluso en los terrenos más hostiles. Su vida fue una constante batalla contra los estigmas, la exclusión y las etiquetas que intentaron definirlo desde el nacimiento. Pero él nunca se dejó reducir a una categoría. Con humor, humildad y una ética de trabajo inquebrantable, se convirtió en una figura entrañable del cine mexicano,
ganándose el cariño de generaciones que lo recuerdan con afecto y admiración. Tuntún no necesitó protagonizar grandes producciones para dejar una huella imborrable. Cada aparición suya, por breve que fuera, se volvía inolvidable. Porque detrás del chiste había verdad, humanidad y una inteligencia cómica excepcional. Su legado va mucho más allá de los créditos finales. Está en la memoria de un país que aprendió a quererlo a través de la risa. Y aunque durante años su historia fue invisibilizada por el espectáculo y la superficialidad, hoy lo recordamos como lo que realmente fue: un pionero, un luchador y un artista completo. Si esta historia tocó algo en ti, si crees que estos relatos merecen seguir vivos y llegar a más personas, te invitamos a que te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí no solo recordamos nombres, rescatamos historias, honramos trayectorias y celebramos a quienes, como Tuntún, dejaron un legado desde el corazón. Comparte este video, comenta qué te pareció y qué otros personajes te gustaría que revivamos juntos. Porque juntos, podemos asegurarnos de que la grandeza no se mida por el tamaño, sino por el impacto. Nos vemos en el próximo homenaje.